Hola, oye, ¿me escuchas? Ahora sí, perfecto. Les quiero contar que hoy me toca hacer por suerte, tengo este privilegio de hacer este vivo en esta cadena de vivos activistas que hace esta ONG, Santuario Vegan Point. Mai, gracias por este espacio, gracias por esta cadena de vivos que estás haciendo, que están llevando adelante para poder socializar la información. En este caso, me tocó, creo que lo elegí también, interseccionar causas, interseccionar o intentar hacerlo, interpelarnos en este camino de interseccionar opresiones, de interseccionar minorías, ¿no? Porque siempre yo creo que la violencia es una, la discriminación es una, parte de un mismo sistema opresor que tiene diferentes víctimas, con el respeto histórico que hay que darle a el término interseccionalidad, que eso puede ser un debate aparte, que lo hemos charlado con Mai y me encantó ese debate. En esta oportunidad entrevistamos a Rowan. Rowan es una activista queer, trans, no binaria, trabaja en la universidad, tiene 30 años, activista vegano, vegane, y supongo que también activista queer, ¿no? Activista trans, podrías decir. Esta mínima introducción, pero para que vos nos cuentes sobre vos, lo que quieras contarnos sobre vos, quién sos, cómo te hiciste vegane, si querés empezar por ese disparador, cómo llegaste, si querés, hasta donde quieras contarnos un poco tu historia, y después van a seguir surgiendo un montón de preguntitas. Bien, muchas gracias, Polly, por esta introducción. Y sí, como dijiste, tengo 30 años, vivo en Colorado, Estados Unidos. Soy una persona trans no binaria. Me hice vegan hace unos 6 años. Como muchas personas en esta comunidad, creo, siempre me he considerado amante de los animales. Y de joven me interesé en el vegetarianismo Bien. porque nada más no sabía mucho del veganismo. Por suerte, cuando era ya mayor, descubrí el veganismo. De hecho, gracias a un trabajo en una biblioteca pública, um, tuvimos un programa que no apoyo para nada, pero al menos llegué al veganismo gracias a este programa que tuvimos unos huevos de una granja para que los niños sobre todo pudieran ver cuando los pollitos salieron del cascarón, toda una cosa así. Desafortunadamente, uno de los pollitos nació con unos problemas de salud y la granja ya no tenía interés en cuidarlo. Pues yo decidí cuidar de este pollito y unos más porque leí que los pollos y las gallinas son animales sociales. Um, Desafortunadamente, el pollito solo vivió unos meses. Y sus amigos fueron a vivir en un santuario, pero mientras estaba haciendo un poco de investigación de cómo cuidar un pollito y a las gallinas, empecé a leer más de la industria de los huevos y de allí descubrí el veganismo, miré unos documentales como Earthlings y a la misma vez tuve una amiga vegana en el trabajo, pues esto me ayudó también y de allí no había otra opción después de entender todo. Y sí, así es como me hice vegan. En cuanto a mi historia personal y la comunidad LGBT, tengo que decir que en cuanto a la sexualidad, me defino como bisexual o pansexual, como quieran, pero nunca salí de clase como formalmente, digamos. Como en algún momento empecé a salir con personas de géneros diversos, sin anunciarlo como salir de la clase. Bien.
Y en cuanto a descubrir mi identidad trans, fue a finales de 2017 cuando encontré por primera vez el término no binario y Bien, en inglés el término gender fluid, que es un término relacionado. Y sí, de ahí empecé mi transición. bien. Cuando iniciaste esta transición, ¿pudiste conectar de alguna manera? ¿O fueron cuestiones aisladas? ¿O quizás la conexión vino después? Creo que para mí la conexión al principio fue nada más cuestionar lo que nos enseña la sociedad Bien, en cuanto al veganismo y también en cuanto al género y la sexualidad y todo esto. Pero sí, ahora que estoy un poco más involucrada en ambos movimientos, sí veo muchas relaciones entre ambos. bien. Bueno, a mí me pasó en lo personal, con la cuestión del feminismo. Siempre me consideré feminista, tenía en mi práctica instalado el feminismo, más me acerqué al veganismo sin considerar el feminismo. Años después, con perspectivas políticas de ambos temas, logro hacer conexiones y es como un viaje sin retorno. Empezás a hacer conexiones y empezás a rasgar y hay cada vez más conexiones y cada vez te das cuenta que se relacionan más de lo que uno creía, de lo que una creía. Pero vienen después quizás las conexiones. Rowan, te pido por favor si nos puedes definir qué significa ser queer, porque si bien no es algo nuevo, quizás para muchas personas lo es, quizás muchos tenemos todavía no tan claro las diferencias entre un concepto y otro, y también creo que está muy bueno desde desde tu sensación personal, digamos, más allá del concepto técnico, cómo vivís vos y qué significa lo queer para vos, más allá de lo técnico. Te pido las dos cosas si podés. Sí, claro. Creo que es un término un poco complicado porque tiene muchos significados. No Está hay bien. como una definición clara de lo que es ser queer. Cada persona tiene una relación diferente con esta palabra y no sé tanto la historia en otros países, pero por lo menos acá en Estados Unidos tiene una historia de insulto usado contra las personas queer. Pero es una palabra que la comunidad ha recuperado. Aún así, hay personas, sobre todo mayores, dentro del colectivo LGBT que no les gusta usar esta palabra por Justamente estas... porque, justamente porque Sí, fue un insulto en su momento. Lo que tengo entendido de lo que he podido leer, fue allá por el 80-90, para contextualizar un poquito, que retoman, como vos decías, este insulto y lo usan como a favor. Hay personas que entonces no están de acuerdo en usar esa palabra. sí, o no es tanto que no están de acuerdo en usar esta palabra. Creo que es a cada uno a decidir cómo quieren describirse. Pero personalmente estas personas no están cómodos porque su experiencia es escuchar esta palabra Claro, uh, en casos incómodos, en situaciones muy negativos. claro. Sí. Discriminadoras y opresivas. Sí, Bien, exactamente. bien. Pero creo que en cuanto a unas definiciones de lo que significa ser queer, muchas veces se usa como un término general para hablar de la comunidad LGBT, Bien. que incluye muchas identidades. También definiciones aún más expansivas, como nada más una forma de existir fuera de las expectativas de una sociedad cis heteronormativa. Y esto me gusta mucho, esta definición. ¿Querés Personalmente, repetirla? ¿qué dices, Polly? ¿Querés repetirla? Porque es maravillosa. Sí, es una forma de existir fuera de las expectativas de una sociedad cis heteronormativa.
pues de muchas maneras. Bien. Personalmente identifico mucho con el término queer, simplemente por eso, porque es una palabra que contiene mucha libertad y mucha diversidad. Y creo que hay tantas formas de ser queer como hay personas en el mundo. Me llena de alegría, por eso te pedí que repitieras la definición. Creo que también debe ser como lo vive cada uno y como decías al principio, pero vivirlo así, de esa manera, debe ser muy liberador. No sé si llega a disipar, y esto quizás es una pregunta muy personal que no estás obligado a responder, obligada a responder. Puede ser muy liberador vivirlo así, debe serlo. Más entiendo, y quizás conectado con esto que decías, que había compañeros que no lo usaban, no sé si por miedo a esta discriminación, a esta opresión. Digo, ¿cómo viven les queers o la comunidad LGBT estas discriminaciones, estas opresiones? Digo, el concepto es muy hermoso e invita a vivirlo con mucha libertad, ¿no? Como decías vos, dos palabras que me llevo, diversidad y libertad. Más esta sociedad tan discriminadora y opresiva, ¿les permite vivir en esa diversidad y libertad? Creo que depende mucho de la situación de cada una y Ajá, de dónde vivimos, como en bien, términos de geografía. Por bien, suerte, aquí estoy en Colorado, muy cerca del capital, Denver. Es una ciudad bien progresiva, diría. Pues en mi experiencia no hay tanta discriminación, o si hay discriminación, no me siento inseguro exactamente, como es una situación incómoda a veces, pero siento que tengo la libertad de vivir como quiero. Sé que en muchos lugares no es lo mismo. Hay personas que no pueden expresarse como quieran, porque si hay miedo, si es peligroso incluso de vivir así en esta sociedad que aún es muy opresiva, muy discriminadora, como dices, pues es difícil. bien, bien. Me interpela mucho, ¿no? En todos mis privilegios, toda esta situación. Me gusta mucho este tema, me apasiona, la verdad. Y no puedo evitar preguntar, ya como una de las primeras preguntas, Rowan, ¿cómo crees vos si ah, podríamos decir que la comunidad LGBT o esta teoría y esta práctica queer, si se puede decir así, se la consideraría una minoría, ¿verdad? Yo por ahí no me aseguro tanto de hablar de minoría porque no es una minoría en cuanto a cantidad de personas. O sea, la palabra minoría no necesariamente se reduce a lo que es cantidad de personas, porque puede haber muchas personas, más de las que uno cree, viviendo y sufriendo esta discriminación. Más que nada minoría se le puede hacer referencia a cuántos derechos todavía no le hemos reconocido. O sea, minoría en cuanto a la efectividad de los derechos. Entonces, desde ese punto de vista podríamos pensar, sin miedo a equivocarme, creo yo, si no me corregirás, que comunidad LGBT o queers, o como lo podamos definir, es una minoría. ¿Está bien? Sí, como lo defines, creo que está muy bien, oye. Perfecto. Lo mismo sucede con la cuestión de los animales, de los demás animales, ¿no? Porque sabemos que los demás animales, que somos animales, nosotros los humanos, y los demás animales son una minoría no por cantidad, justamente lo que te decía antes, sino porque es otro de los colectivos que aún no se le reconoce ni el más mínimo derecho. Entonces, entre estos colectivos de minoría, podríamos decir, ¿crees que la comunidad LGBT, el movimiento queer y esta forma de vida estaría más abierto, estaría más disponible por ser ambos víctimas
del mismo sistema opresor, estarían como más abiertes a adoptar una filosofía de vida, una postura política antiespecista y vegana, o no tiene nada que ver? Según mi experiencia, creo que sí, que las personas queer están más abiertas al veganismo por varias razones. En mi experiencia personal, creo que hay dos razones principales que una persona queer puede llegar al veganismo. Creo que una cosa es la compasión. Como dices, Polly, son dos minorías que sufren dentro del mismo sistema opresora. Y por eso las personas queer pueden entender lo que es ser discriminada y sufrir dentro de este sistema que no siempre nos da mucho poder o mucho poder legal sobre todo. Y es igual lo que pasa con los animales. Creo que otra cosa es nada más estar más abierta a cuestionar lo que la sociedad nos enseña, como mencioné antes. Como personas queer, en muchos casos descubrimos que lo que la sociedad nos enseña en cuanto a la sexualidad y en cuanto al género es totalmente falso. De allí empezamos a cuestionar otros aspectos de la sociedad y creo que es lo mismo con el veganismo. Muchos de nosotros como niñas aprendemos que hay que comer carne, que es normal tratar a los animales así, mucha desinformación. Y si empezamos a cuestionar un poco, queda bien obvio que la opción lógica correcta es el veganismo. Bien. Y a nivel personal, ¿cómo vivís vos el veganismo o qué es para vos el veganismo? Bueno, para mí es una forma de respetar a todos los seres vivos. Creo que es así de básico. Me parece muy, como dije, la opción lógica. Si no necesitamos explotar a los animales, ¿por qué lo haríamos? Claro. Podemos entender que hoy en día, actualmente, en nuestras sociedades al menos, ¿no? Esto ya es más, no sé si es tan personal la opinión, pero entiendo que a esta altura de la historia, quienes tenemos el privilegio de poder comprar, de poder cocinarnos determinada cosa y no tenemos problemas socioeconómicos, ¿no? Básicos como la alimentación, quienes tenemos el privilegio, no sé si tenemos libertad para elegir, porque esta libertad podríamos cuestionarla a ver si realmente somos libres de elegir o el sistema nos pone las opciones y nos hace creer que somos libres para elegir, pero eso sería otra discusión. Digo, quienes tenemos el privilegio de no consumir animales, ¿por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Creo que roza un poco lo que vos decías antes de la desinformación, los mitos que hay en cuanto a o los miedos que se han instalado en cuanto a todos los problemas que podríamos tener si no comemos animales. ¿Bien? Entonces, para mí hay una mezcla de cosas y un sistema tan exitoso, que es este sistema opresor, que hace que sigamos viendo a los demás animales como cosas, sin llegar a cuestionarnos a quiénes tenemos en el plato, ¿no? Porque, ¿no? De la misma manera que no nos cuestionamos otras formas de identidad sexual, otras formas de vivir nuestra sexualidad tan básica como es otras formas de autopercibirnos en una cuerpa y algo tan propio, estamos también lejos de muchas veces cuestionarnos a quiénes nos estamos comiendo. ¿Qué pasa antes de cómo llega? ¿Quién era ese trozo de carne que hoy está en nuestro plato? Estamos bastante como quizás cómodes o desinformades para poder cuestionarnos cosas muy básicas y cuánto impacto tienen nuestras acciones, ¿no? Es un sistema bastante exitoso que hace que ni siquiera podamos cuestionarnos nuestra propia autopercepción
¿no? Nuestra propia cuerpo, nuestra propia elección sexual, cómo queremos vivirlo. Entonces hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, voy. Bien. Hay unas palabras que surgieron en la previa a este vivo, que quiero que me la puedas explicar, si podés. Cuando hablamos de minorías o movimientos o comunidades, no serían disidentes, más bien serían divergentes, ¿no? Sí, yo me gusta decir divergentes. Creo que disidente para mí crea como algún tipo de conflicto entre estos Ajá. movimientos, que implica que son movimientos totalmente separados, que no tienen nada en común y que hasta incluso están trabajando un movimiento contra el otro. Divergente para mí es más una manera que decir que somos todos personas trabajando contra estos sistemas de opresión, que muchas veces es el mismo sistema, pero de maneras diferentes. Pues cada uno Bien, elegimos nuestra propia manera de trabajar, pero tenemos al final la misma meta. bien. Y yo entiendo que el lenguaje no es neutral, el lenguaje tiene un contenido político, el lenguaje tiene una intención, y no es lo mismo una palabra que otra, sobre todo en estos casos, de decir disidentes, divergentes. ¿A dónde me lleva a mí la palabra disidente? Entiendo que disidente a mí me lleva a pensar que son movimientos como que el centro de referencia es la heteronorma. Lo que no entra en esa heteronorma va a ser disidente. ¿Me explico? Es como que volvemos a regar esta falacia del sistema patriarcal, donde lo que no entra ahí es disidente, porque el centro de referencia sigue siendo la heteronorma. Lo mismo me pasa a mí con el concepto animal no humano. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿El animal no humano? Bueno, ¿qué me pasa con esa frase? Yo vengo de la rama, si bien soy activista política y demás, vengo de la rama de la abogacía. Y en los escritos judiciales, lo celebro esto, pero en los escritos judiciales, los magistrados y los fiscales, las fiscales, para nombrar a los demás animales se utiliza en el área judicial y académica el concepto animal no humano. Ya está instalado, está institucionalizado, celebro que haya juicios y sentencias que nombren a los demás animales. No voy a militar esto en ese espacio, pero en este vivo no me parecía menor decirlo, porque si yo me quiero referir a los demás animales diciendo que son animales no humanos, es que tengo de centro de referencia al humano, al humane. Seguimos siendo súper antropocéntricos, seguimos agarrándonos de esta supremacía humana, blanca, cis, heteronormada, y todo lo que no entra ahí va a ser disidente, va a ser no humano, va a ser... ¿Por qué? Porque seguimos regando la idea de que hay un centro de referencia, que hay un centro de interés, y que a raíz de ahí las cosas son o no son. Es como definir, por ejemplo, en este caso, a las mujeres como no varones, como no hombres. Y en realidad tenemos un concepto que son mujeres, tenemos un concepto específico. ¿Por qué decirle a los demás animales que son no humanos? Porque el centro de referencia sigue siendo el humano. Súper colonialista es esta. Por eso no es menor rasgar también en los lenguajes, en los conceptos, ¿no? En las palabras. Por eso me encantaba hablar de esto de, yo usé, hasta que vos me dijiste, me gusta más el término divergente, yo usaba la palabra disidente. No me lo había cuestionado, no me había hecho ruido. Y cuando vos lo dijiste dije, claro, tiene razón. Y quizás podamos encontrar otra más adelante, mucho más oportuna. Pero qué importante es poder empezar también a cuestionar esas palabritas y ver qué intención tiene ese lenguaje. Así que a partir de ese momento yo no usé más la palabra disidente, ni la voy a usar, espero, sacarla de mi diccionario. Así que me gusta esa forma de ver también. Y tiene que ver, entiendo con la pregunta que te voy a hacer ahora, que tiene que ver con la interseccionalidad.
ya que hablamos de lo disidente genera separación, genera como confrontación, lo divergente da más la idea de una unión, de un común denominador entre todas estas luchas, entre todos estos activismos, ¿no? ¿Qué es para vos, o cómo vivís, si sabés, cero tecnicismos, no me importa lo técnico, cómo vivís vos la interseccionalidad? ¿Crees que está buena trabajar con interseccionalismo? ¿Crees que no es necesario? La palabra la podemos debatir si es oportuno usarla en cuestiones animales y no solo para humanos. Eso yo tengo una opinión personal, pero me gustaría saber, desde tu lugar, con todo este bagaje de deconstrucción que tenés, ¿cómo vivís esto de la interseccionalidad de las luchas? Bueno, para mí la interseccionalidad es muy importante porque cada individuo somos un conjunto de identidades. No somos solo una cosa. Pues es importante recordar que cada persona, humana o no, tiene experiencias diversas, identidades diversas. Y como mencioné un poco antes, muchas veces son los mismos sistemas que usan su poder para discriminar contra varias identidades, ¿no? Como el patriarcado no está solo en contra de las mujeres, sino que afecta también a muchas identidades, por ejemplo. Y creo que es importante tener en cuenta cómo estas identidades diferentes, cómo impactan nuestras experiencias, las opresiones que sufrimos, también las opresiones que apoyamos, conscientemente o no. Y no veo que hay manera de seguir adelante si no pensamos en las personas como personas completas, con todas las identidades que viven. Bien. Me estoy llevando un montón estoy acá tipeando mis ideas, me llevo un montón de aprendizajes de esto. A mí me parece, además, y en esto por ahí soy un poco crítica con el feminismo, el que se lo considera el hegemónico. Yo, siendo mujer y feminista, me animo a cuestionar un poquito o a desafiar un feminismo hegemónico que no considera otros tipos de opresiones, ya sea en humanas o en demás animales, en humanes, ¿no? Bueno, hay feminismos que el hegemónico, ¿no? El que se considera hegemónico, no considera o no abraza a la opresión y discriminación que sufren quizás otros tipos de mujeres o de cuerpos o de identidades, ¿no? Solamente quien nació mujer, con privilegios de raza, bueno, sí, podemos hablar un montón de esto, pero ese feminismo el que yo cuestiono un poco, lo veo bastante cómplice del sistema patriarcal, me animo a decirlo, lo veo como a disposición del sistema patriarcal porque no cuestiona sus raíces. Y en esto de la interseccionalidad y de mi humilde crítica al feminismo también que no abraza otras hembras explotadas, otras sujetas de derechos explotadas, otras formas de maternar que no sea la humana, digo, qué importante es, si es que va a haber una salida a todo esto, que espero que sí, no creo que sea, como decías vos recién, no considerándonos a cada persona con un montón de identidades, sino también separándonos en las luchas, fragmentándonos en las luchas. Entiendo que no todos podemos activar en todas los movimientos, ¿no?, minoritarios. Sí apoyarlos, sí entender la lógica de opresión, sí entender cómo opera el sistema, que es un solo victimario sobre muchas víctimas. Creo que si no hacemos esa conexión, no creo salida posible para toda esta opresión.
digo, no nos tiene que llevar más tiempo en nuestro activismo, porque no tenemos que activar en cada movimiento donde sentimos que hay injusticia. No nos daría el tiempo físico, pero entiendo que hay que reconocerlo, hay que registrarlo, hay que denunciarlo, hay que apoyarlo, ¿no? No lo veo salida posible si lo vamos a hacer de manera fragmentada. Por eso yo me animo a utilizar la palabra interseccionalidad. Es un término que, si mal no recuerdo, aparece en la década del 60, una abogada de Estados Unidos, donde lo que busca es empezar a conectar estas categorías, estas construcciones sociales de género, raza. Lo que busca hacer ella es conectar estas opresiones, pero no extiende el impacto de la interseccionalidad más allá de la especie humana. Desde el antiespecismo, con mucho respeto, tomamos ese término y le damos una vueltita más de rosca. Lo aplicamos al tema de los demás animales. No sé si eso está bien, no sé si eso está mal, depende de qué punto de vista, pero entiendo que es muy necesario empezar a tomar categorías que explican opresiones humanas para poder también explicar opresiones a los demás animales, porque es el mismo sistema el que los oprime. ¿Bien? Entonces, yo me animo a usar la palabra interseccionalidad y milito desde ahí, activo desde ahí, intentando interconectar opresiones. Pero nunca había llegado a lo trans, hasta que el anteaño, desde un grupo que tengo de activismo, decidimos hacer un conversatorio, un panel, ¿no?, de feminismo antiespecista. ¿Bien? Bueno, ¿a quiénes vamos a invitar a hablar? ¿A quiénes vamos a invitar a que nos interpelen? Y en la lista pusimos una persona trans. Y ahí es que yo dije, Polly, ¿cuántos años sin hacer esta conexión de opresiones? ¿Bien? Pero bueno, por supuesto que uno, hasta que no le llega la información, no puede hacer las cosas. Pero yo me cuestioné por qué no lo había hecho antes, ya habiendo yo estado deconstruida, ¿no?, en el tema animal, en el tema del sexismo, del especismo. Falta, todo el tiempo falta, y creo que es nuestra responsabilidad seguir cuestionándonos todo el tiempo, ¿no? Porque justamente, ya lo decía Jacques Derrida, que es un filósofo francés, la búsqueda de colectivos minoritarios, volviendo al tema, para reconocerles sus derechos, es parte de la misma democracia. O sea, es democrático, y creo que hasta como una obligación ética, estar buscando todo el tiempo aquellos colectivos que todavía no tienen reconocidos sus derechos más básicos. Y quienes tenemos el privilegio de tener esta información, de cuestionarnos y demás, yo creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y de conectar las cosas. Yo no milito hoy el movimiento LGBT, lo apoyo, denuncio la opresión, estoy en las marchas, pero no estoy de lleno como estoy en el antiespecismo. No podemos estar en todos lados aunque quisiéramos, ¿no? Pero registré la conexión. Y registré cuánto hacía que la debería haber hecho, ¿no? No se agota la discriminación en un colectivo. Están completamente conectadas porque son víctimas de un mismo sistema. Yo lo vivo así y lo vivo con esa responsabilidad de tener que conectarnos. Qué bonito, como lo explicas, Polly. No sé cómo, esa es mi postura personal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si estamos luchando contra el mismo sistema opresivo, tenemos que apoyarnos entre movimientos. ¿Y crees que, por ejemplo, trabajar o militar por causas humanas, podríamos decir, para denunciar opresiones humanas, disminuye nuestro trabajo por los demás animales? ¿O pueden ir de la mano? Es como que son causas excluyentes. Si yo trabajo por los derechos humanos, ¿me excluye de los derechos de los demás animales o pueden ir juntos? Bueno, creo que pueden ir juntos totalmente. Claro. Como mencionaste, no podemos militar para todo.
cada uno de nosotros tenemos tiempo y recursos limitados. Tenemos que decidir cómo queremos militar. Tenemos que encontrar nuestra propia forma de hacer activismo. Y sí, personalmente creo que en las luchas humanas también es una oportunidad de hablar a favor de los animales en otros espacios, de traer esta información, información antiespecista a las luchas humanas que quizás no conocen estas ideas o no han escuchado del antiespecismo, del veganismo, y podemos traer este mensaje y hacer un poco de activismo vegano dentro de otros movimientos también. Bien. Porque hay todo un mito, yo creo, y no es neutral. Bueno, mi perspectiva no puede no ser política, perdón, Rowan, pero estoy siempre con el tamiz político y crítico de las cosas. Entonces, hay un mito, que todo mito también tiene una intención de instaurarnos en nuestro imaginario social ciertas cosas, para que las reproduzcamos de manera crítica y no podamos cuestionarlas. Está en nuestro imaginario creer que si trabajamos por los derechos de los demás animales, vamos a estar en contra o no va a haber tiempo o le sacamos recursos a las luchas por los derechos humanos. Y viceversa, quienes trabajamos también por los derechos humanos le quitamos tiempo y recursos. Entonces creo que eso aleja muchas veces a activistas o aleja muchas veces a personas que quieren empezar a activar por alguna causa que les genera algún tipo de injusticia. Entonces creen que si trabajan por una van a ir en contra de otra. Eso hace que, para mí, se alejen de ambas causas. O bien, estando militando en una causa, se deslegitimen. Es decir, no se crean con el poder suficiente para estar legítimamente trabajando por esa causa. Yo lo noto más en la lucha por los demás animales, por sus derechos, que se desacredita, se desprestigia, se lo debilita desde ese lugar, ¿no? Como, bueno, te interesan los animales, entonces no te interesan los humanos. ¿Por qué no vas a trabajar por los humanos y dejas de trabajar por los animales? Y muchas veces, les veganes, no tenemos las herramientas para defender políticamente esa crítica vacía de seriedad, vacía de política, vacía de realidad, vacía de coherencia. Entonces, hay que empoderarnos, ¿no? En cada trabajo que hacemos, en cada lucha que hacemos, hay que profesionalizarnos, hay que empoderarnos, hay que saber defenderlo, pero siempre con la interseccionalidad de otras, abrazando otras luchas. Por supuesto que cada uno tiene un tiempo limitado, como decías vos, y recursos limitados. Mas las causas en sí no se excluyen. Para nada. Al contrario, para mí son como movimientos que se van retroalimentando a sí mismos. Una conquista de derechos va llevando a otra conquista de derechos, va estimulando para seguir trabajando, para seguir rasgando, para seguir denunciando las opresiones que están tan naturalizadas. Es como que son como extensiones de una de la otra, no pueden ir separados. Y otro de los mitos que hay con respecto a esta intención de fragmentarnos es, por ejemplo, que nos dicen muchas veces, no sé si te ha pasado, que, bueno, ahora los veganes quieren derechos humanos para los animales. Por ejemplo, votar. Se nos desacredita mucho con esta crítica banal de que ahora queremos que los chanchos voten, por ejemplo. Y en realidad lo que queremos son derechos animales para los animales y derechos humanos para los humanos. Es como que es tan lógico y tan básico, pero que hay que explicarlo.
¿no? Y ni siquiera los derechos básicos están cubiertos ni para humanos ni para demás animales. Entonces, bueno, hay que tener herramientas y hay que empoderarnos, ¿no? En nuestras luchas. ¿Cómo viven ustedes, o cómo vivís vos, tu lucha interseccional entre queer y veganismo desde el empoderamiento? ¿Te sentís que lo estás? ¿Te sentís que faltan herramientas? ¿Sentís esta desacreditación de las personas? Creo que al principio me costó un poco relacionar estos movimientos porque, como dices, hay muchas personas que critican y sí, creo que tenemos que encontrar respuestas y maneras de responder a estas críticas y educar a la gente para que entienda que estamos trabajando para la misma cosa. En cuanto a la relación entre lo queer y el veganismo, creo que en la comunidad antiespecista reconocemos que los animales no humanos no existen para nosotros. Es muy importante reconocer que cada individuo existe por sí mismo y tiene derecho a dirigir su propia vida. Y si lo explicamos así, creo que de hecho es una idea muy queer, que tenemos el derecho de dirigir nuestra propia vida. Es esencial en lo queer. Y es nada más lógico extender este derecho a los demás animales. Y como dices, no significa tener los mismos derechos para los humanos como para los demás animales. También pasa dentro de lo queer muchas veces que asumimos que lo que las personas queer quieren es lo mismo que las personas cisgéneros heterosexuales, y a veces no es el caso. Pues es importante hablar muy específicamente de lo que estamos buscando. Y también creo que es importante reconocer que la diversidad sexual, la diversidad de género, no es algo humano, es algo que existe en la naturaleza, en todas las especies. Y el patriarcado, la sociedad cis heteronormativa, daña a los animales también cuando ignoramos esta diversidad que existe en los animales y no simplemente en los humanos. Y también al revés, hay muchas personas que intentan usar el argumento de la naturaleza y lo que es natural como argumento contra las personas queer. Que dicen que lo natural es una relación heterosexual. Y dicen que si miras los animales y las otras especies, lo heterosexual es lo normal, es el argumento. Pero si sabemos un poquito de biología, si aprendemos un poquito sobre las demás especies, es muy obvio que no es así. Otra cosa que me pareció muy bonito, que viene de una charla de un santuario vegano aquí en Estados Unidos, Farm Sanctuary, una charla el año pasado para celebrar el mes de orgullo, es que los participantes hablaron de nuestras relaciones con los demás animales y dijeron que elegir otra manera de vivir en relación con los animales no humanos también es una idea queer. Estamos cuestionándonos y cuestionando las relaciones que tenemos con las otras personas y con las otras especies. Y es importante reconocer que podemos expandir estas relaciones queer a incluir los animales, a imaginar un mundo diferente. Súper concreto en la idea, o sea, resumiste mi idea súper concreto, así que gracias por eso. Cuando uno empieza a leer,
chusmear, a bucear un poco en esta práctica y teoría queer, que es apasionante, de hecho. Gracias por el link de todo el material que me enviaste. Creo que hay mucho para compartir y aprovecho para decir, si las personas que están escuchando quieren deconstruirse aún más y saber aún más, hay todo un bagaje bibliográfico increíble de este tema que lo podemos compartir también. Creo que es interesante socializar toda esa información. Entiendo que, conectando, más allá de la práctica y de la denuncia de las opresiones, cuando hablamos de lo queer, entiendo, y ya lo dijiste al principio, compa, es cuestionar lo normalizado, cuestionar la norma, cuestionar lo naturalizado, lo instituido. ¿Y qué hace el antiespecismo? Lo mismo, ¿no? Cuestiona lo naturalizado, lo que el sistema naturalizó, lo que nos hizo creer que era natural. Cuestionamos lo instituido, cuestionamos lo establecido si causa violencia, sobre todo. Si causa discriminación, si causa opresión, si es violento, lo vamos a cuestionar. Lo mismo hace queer, ¿no? Entonces, cuando yo no puedo no leer una lectura disruptiva si no es en clave antiespecista. Entonces, yo leía queer en clave antiespecista y me cerraba todas las ideas. Y si leo el antiespecismo en clave queer, no soy especialista en queer, pero digo, si lo leo en clave queer, veo la conexión que está, pero súper conectada. Está al 100% conectada, ¿no? Esto de, bueno, cuestionemos si esto que dijeron que era normal es normal. ¿Qué es lo normal? ¿A quién beneficia lo normal? ¿A quién afecta lo normal? ¿No? Bueno, queer y veganismo en ese sentido me parece que van muy de la mano. Se pueden complementar muchísimo ambas luchas, ambas teorías, ambas prácticas, ambas denuncias, y me pregunto, y esto de nuevo a nivel experiencia personal tuya, en el movimiento antiespecista o vegano, ¿ves que nos hemos interpelado en, por ejemplo, o con las prácticas queer, o somos discriminadores? Sin darnos cuenta quizás. Digo, el veganismo, el antiespecismo, no acaba la cuestión, tenemos mucho que deconstruirnos todavía, y muchas veces nos pasa que, como bien movimientos feministas, no digo mujeres, digo todos quienes se sientan activistas feministas, generan opresión porque todavía no son especistas, porque todavía ven a los animales, a los demás animales como cosas. Lo mismo sucede en el veganismo, en el antiespecismo con respecto a mujeres y otras identidades. Quizás todavía no hacemos conexiones y seguimos siendo opresores cuando pedimos que no oprimamos. ¿Me explico? Digo, en cada movimiento todavía hay mucho que deconstruirnos. ¿Cómo vivís vos si en el movimiento vegano o antiespecista hay discriminación a la comunidad LGBT? Diría que definitivamente sí, todavía hay discriminación contra las personas LGBT dentro de los colectivos antiespecistas, pero depende mucho del colectivo, claro. Como cada comunidad es un poco diferente. Por ejemplo, hago activismo con Mai de Vegan Point, con el desafío 22, y creo que es una comunidad muy bonita, muy abierta a aprender, a dar la bienvenida a personas diversas. Por contra, intenté participar en un poco de activismo acá en Colorado, donde vivo, con unos grupos que son bastante discriminatorios. Tuve unas malas experiencias. No sentí cómodo para nada asistiendo a sus eventos, y como es una lástima porque quiero hacer más activismo antiespecista en mi comunidad en particular,
pero a veces me cuesta encontrar un espacio donde puedo hacer esto. Bien. Pero creo que es importante recordar como gente vegana que creo que estamos de acuerdo que queremos un futuro vegano, donde todos sean veganos y trabajamos para este futuro, para la liberación animal. Y si creamos un movimiento exclusivo, nunca podemos llegar a este futuro vegano, porque hay personas que van a quedar fuera. Y si ellos quedan fuera del movimiento, no llegamos a la liberación animal tampoco. Bien, perfecto. Me encanta. Voy a volver a esto después si hay tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, pero ya que nombraste el desafío 22, el Challenge 22, ¿nos querés contar qué significa, qué hacen, a qué se dedican, qué busca? No sé si tenés ganas de contarnos para las personas que están escuchando y que van a escuchar después este vivo. Sí, es el desafío 22, Challenge 22 en inglés. Y es un grupo en Facebook por el momento, donde hay mentores, personas que ya somos veganas, que acompañamos a las personas en transición, las personas con curiosidad en cuanto al veganismo o los nuevos veganos. Y es un programa muy bonito, que creo que una de las cosas más difíciles cuando nos hacemos veganos es encontrar una comunidad. Y si no existe donde estamos físicamente, creo que el desafío es genial, porque podemos tener este apoyo no importa dónde estamos. Y como dije, es una comunidad muy bonita. A veces las comunidades veganas, sobre todo en línea, no son los más bonitos. Pero es una comunidad positiva. Nos enfocamos en lo positivo, en crear un ambiente inclusivo que da la bienvenida a todos. Bien. ¿Y se puede unir cualquier persona que quiera colaborar? Sí, cualquier persona puede unirse al desafío, y para ser mentor solo pedimos que eres vegan al menos 6 meses para Bien. tener esta experiencia, para poder ayudar a otros. Creo que lo mejor es ir al sitio web, que es challenge22.es, y hay el formulario para inscribirse como participante o como mentor. Bien, me encanta. Me encanta ese tipo de activismo, me parece... que me sume. Gracias. Me parece maravilloso ese activismo. Nunca fui por ahí, siempre lo mío fue otro tipo de activismo, más bien político, judicial. Bueno, yo me fui por otro lado, más entiendo que no hay que descuidar ese aspecto para nada. Es como vos decís, encontrarnos en una comunidad, encontrar con quién resonar desde el mismo lugar, con quién identificarse, mostrarle un mundo que creo yo, que cuando uno intenta ser vegan, el sistema pone muchas defensas. El sistema carnista y opresor pone muchas defensas para que uno tenga mucho miedo de empezar a intentarlo siquiera. Algunos no tuvimos miedo, otros entiendo que sí, y está bien, es súper entendible. Qué bonito es y qué fácil se hace cuando tenés ya todo un equipo, un grupo, una grupa de personas que ya lo vivió, que lo está viviendo, que está aprendiendo con vos, que te identifica, que te entiende, que está sano a nivel saludable, a nivel salud, perdón, que tiene vida social, y se empieza a desdramatizar y a sacar miedos y a romper mitos en cuanto a lo que es empezar esta vida desde una perspectiva ética con respecto a los demás animales. Qué interesante es que haya ese equipo de personas que le dé la bienvenida, ¿no? Y le haga perder también el miedo y lo informe, porque hay mucha desinformación
a propósito también. Entonces creo que es un contrapeso, este desafío que hacen, como todo activismo que hacemos, pero es un contrapeso muy fuerte para este sistema carnista y opresor. Así que los pulgares arriba para este desafío 22. Ojalá que existan mucho tiempo y que sean cada vez más fuertes y que se unan cada vez más personas, porque entiendo que hay cada vez más personas, ¿no?, que quieren iniciar este cambio a una postura política ética, ¿no? ¿O cómo es va en aumento? Decime que sí, por favor. ¿Va en aumento la gente que se quiere pasar a una vida más ética o no? Creo que sí, que hay mucha más conciencia en general de lo que es el veganismo y por eso las personas tienen más interés en cómo investigar un poco y el desafío, como dices, es el lugar perfecto porque rompemos estos mitos contra, contra el veganismo en cuanto a la salud, en cuanto a la ética, en cuanto al aspecto social. Y ahí estamos para apoyar y lo que me da mucha esperanza para el futuro es que veo muchas más personas jóvenes, adolescentes, que quieren unirse y creo que es muy bonito que ya a una edad más joven están conscientes de lo que es el veganismo y quieren hacer este cambio. Perfecto, bien. ¿Qué podríamos decir que, o desde dónde la teoría, la práctica y la vivencia queer y LGBT y demás conceptos le aporta a la lucha antiespecista? ¿Qué podemos tomar? ¿No? Lo hablamos un poquito antes, pero ¿cómo se podrían nutrir ambos movimientos? Y yo inevitablemente lo llevo a otros movimientos. O sea, el tema de la discriminación y la opresión va desde la raza, la clase, la capacidad, la especie, ¿no? Pero en este vivo que estamos hablando de estos dos movimientos de opresión, ¿cómo se pueden nutrir mutuamente movimiento queer, la práctica queer, la identidad queer con el antiespecismo? Creo que lo más importante de lo queer que podemos aplicar a la lucha antiespecista es ser abiertos a cuestionarnos y a cuestionar lo que definimos como lo normal y por qué lo definimos como lo normal, de dónde viene esta definición, cuáles son los sistemas que nos están dando estos mensajes y por qué, y reconocer que tenemos mucho más poder si trabajamos juntos. Y Bien, sí, nada más estar abiertos a siempre aprender más. Bien, me encanta. Te invito, si querés, a hacer una última reflexión, Rowan, desde tu lugar, de algo que nos quieras comentar, decir. Primero, nada más quiero decir gracias a ti por esta charla genial, por invitarme acá. Creo que nada más es muy importante seguir hablando entre movimientos y sí, apoyándonos entre movimientos, sí, para que podamos descubrir las cosas que aún no sabemos, las cosas que no hemos pensado. Bueno, yo me voy a llevar mucho de esto para mi trabajo antiespecista acá en Argentina. Y seguramente me contacte con vos, con Mai, que le agradezco a Mai profundamente este espacio y esta conexión que me hizo con vos y con este tema. No dejen de leer toda la bibliografía que hay al respecto de estos temas y en clave antiespecista, en clave feminista, las lecturas antiespecistas en clave queer y en clave feminista. Digo, empecemos a leer las cosas en otras claves libertarias. Y la cabeza se te rompe en mil pedazos y es muy bueno. Es como un rompecabezas, ¿no? Se van conectando tan perfectamente que es decir, bueno, claro, ¿cómo no lo vi antes? Entender la lucha animal, y en este caso la lucha queer, que es una cuestión política, ¿no? Todo lo que está normalizado e institucionalizado es político, lo animal es político, ¿no? Entonces, empezar a
a verlo desde ese lugar, inevitablemente viene la conexión y la interseccionalidad. Inevitablemente viene esa necesidad de conectar ambas luchas. Y también entiendo que necesitamos trabajar juntos, porque fragmentades es donde el sistema más éxito tiene, ¿no? Cuando estamos fragmentados, cuando no podemos verlo, unirnos y hacer una denuncia común y dejar afuera otros colectivos oprimidos, el sistema más éxito tiene. Entonces creo que es como una responsabilidad política y ética esta interseccionalidad. Nos vamos a contactar con vos seguramente, Rowan, porque bueno, quizás ahora sos nuestro referente en esto, si no te molesta, ya te agarré para ser nuestro referente. Te agradezco muchísimo, te admiro muchísimo y estoy a disposición para lo que creas conveniente que se pueda hacer en un activismo interseccional. Estoy en plena disposición. Gracias, Polly. Estoy viendo en los comentarios que dice que hay una pregunta que dice... Pregunta si alguna vez analizaste lo queer desde la existencia de los demás animales, les demás animales. Si alguna vez lo hiciste desde ahí y si crees que aporta. No, creo que no es un tema que he analizado muchísimo, solo un poquito, pero hay un santuario aquí en Estados Unidos que se llama Vine Sanctuary, que es un santuario vegano, pero dirigido por personas LGBT. Y a veces tienen charlas muy interesantes hablando de lo queer en las otras especies. Creo que es un tema fascinante y por el momento con la poca información que tengo en cuanto a este tema, además es un poco lo que mencioné antes, que la diversidad de género y de sexualidad también existe en todas las especies. Creo que entender mejor esta diversidad es algo importante, algo que yo quiero investigar más. Bien, bien. Porque sí, creo que aporta mucho a lo queer si podemos hablar de que no es solo algo que elegimos como humanos, pero algo que existe y que viene de la naturaleza. Bien, bien. Te agradezco muchísimo, Rowan, tu tiempo, tu activismo. Te agradezco muchísimo tu interpelación, tu forma de vida. Gracias. Y bueno, por un activismo interseccional. Gracias a ti, Polly, y gracias a todos por estar acá con nosotros. Es mi primera vez haciendo algo así, pues muchas gracias. Fue una experiencia muy linda.